hemos visto, hemos retratado la situación actual, pues además de las oficinas del trámite de este nuevo pasaporte. Pero todo esto que hemos estado retratando, que hemos estado reporteando, tiene todo un contexto histórico, no sucede de la nada. El pasaporte es un documento pues, que ha pasado por muchos cambios desde su creación, y precisamente para platicar un poco sobre la evolución del pasaporte, yo saludo con gusto a la licenciada en Derecho y especialista en migración, Lorena López. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, igual, y espero que también tú y tu familia. Oye, Lorena, preguntarte, ¿cuándo y por qué se implementó el uso de pasaportes en México? Es decir, ¿cuál era el contexto histórico? Bien, la idea de implementar el pasaporte en México tiene ya pues un par de años, tendrá unos 3, 5 años más o menos que se había pensado en implementar este documento. Sin embargo, obviamente no ha sido un camino fácil para el gobierno mexicano, se tuvieron que hacer licitaciones, se tuvo que contactar con proveedores, materiales. Bien, ha sido un camino bastante complicado para el gobierno. Sin embargo, pues bueno, finalmente lo lograron implementar hace aproximadamente un mes, y en Ciudad de México se acaba de entregar por primera vez el primer pasaporte el pasado 5 de octubre en la delegación Coyoacán. ¿Por qué es ¿Qué importante te- este documento? Este documento es importante, pues es un documento de identidad reconocido de manera internacional, y pues de lo que se trata con este nuevo documento es de evitar las falsificaciones. ¿Cuál es el contexto histórico? Pues básicamente es, pues el mundo obviamente está cada vez más globalizado, y el cruce de fronteras es mucho más frecuente. El pasaporte, el documento de identidad internacional por excelencia es el pasaporte. Los pasaportes en general en todo el mundo pues contienen los datos del portador, es decir, el nombre completo, el sexo, la nacionalidad, las fotografías, la firma. Sin Ya. embargo, es conocido pues, por todo el mundo que el robo y el fraude de los pasaportes es cada vez más frecuente. Por lo tanto, las autoridades se han visto forzadas a tener que endurecer sus políticas de seguridad. Entonces, finalmente, en Sí. 2007, el primer país que emite el pasaporte biométrico o electrónico es España, y después de España pasamos a la Unión Europea, y de ahí pues prácticamente todos los países o muchos países han comenzado a adoptar este tipo de documento. Este, y pues listo, lo que Ujú. tiene de específico este pasaporte biométrico es que está hecho de policarbonato, la hoja donde están los datos está hecho de policarbonato, y contiene un chip que te va a permitir escanear y te va a permitir ver toda la información de la persona portadora del documento. Ya. Lo que tiene el documento es un número de autenticidad que va a permitir a la autoridad verificar que realmente el documento es verídico, y evitar de Claro. esta manera los fraudes y los robos. Fíjate, leyendo para este tema, a mí me sorprendió muchísimo que el pasaporte en sí, bueno, en este caso el electrónico, ya bien dices, pasaporte biométrico electrónico, más no digital, porque ahí de pronto las personas o los ciudadanos piensan que es una cosa de celulares o de cosas digitales en la computadora. No, si es físico, como bien dices, Lorena, de material de policarbonato. Pero yo me sorprendió mucho cuando me enteré, derivado de este tema, que los pasaportes, la historia del pasaporte data desde 1850 en México, cuando estas cartas diplomáticas o de identidad o cartas credenciales ya se utilizaban para viajar en distintas partes del mundo, sobre todo pues de las rutas marítimas. Obviamente no había tanto este Correcto. viaje, pero ahora que regresan, obviamente también las dos guerras mundiales tuvieron mucho que ver con la movilidad de las personas. Pero regresando a lo que decías hace un momento,
me parece que pues la seguridad, digamos, la seguridad o brindar una seguridad sobre la identidad de la persona que pretende cruzar o ingresar a ese determinado país, digamos que es la principal característica, Lorena. En este sentido, ya has comentado un poco sobre las funciones del pasaporte que han ido cambiando con los años. Yo me preguntaría, con esta información biométrica que viene en el chip, ¿se podría considerar un pasaporte mucho más seguro, mucho más, que se garantice mucho mayor seguridad, tanto para la persona que se protege sus datos como la nación que esté segura de quién va a entrar o va a ingresar, Lorena? Por supuesto, por supuesto. La idea es brindar muchísima más seguridad a las personas. ¿Cuál es la función? Históricamente la función de un pasaporte es llevar un control migratorio en las fronteras de los países para saber básicamente cuántas personas entran a X país y cuántas personas salen de X país. Sin embargo, también la idea es brindarle seguridad a la gente. Entonces, con este pasaporte lo que se va a hacer es, tú llegas al punto fronterizo, se escanea el pasaporte y lo que va a ver es que en la pantalla los agentes migratorios van a poder ver la información del portador y van a tener no solo la fotografía digitalizada, los datos biométricos, sino que también las huellas dactilares. ¿Y en qué sentido? Por ejemplo, van a permitir que en caso de que, por ejemplo, exista una alerta migratoria a nivel internacional, entonces pues va a haber una agilidad de comunicación entre países para saber a la hora de escanear el pasaporte si esa persona tiene o no una alerta migratoria, ¿no? Entonces creo que también las funciones pues sí son de seguridad hacia el portador, pero también es como comunicación para los países, sobre todo en los puntos fronterizos. Claro, interesante. Sí, interesante que esto se pueda agilizar. Entonces, con esta evolución, porque vaya que con esto evoluciona el pasaporte o este documento, México, en comparación con otros países, bien decías, bueno, tiene este nuevo pasaporte todavía poco a poco va a estar siendo reconocido en cuanto a su información, pero en comparación con otros países, ¿este pasaporte en específico ya se puede considerar un pasaporte seguro? Por supuesto. De hecho, este nuevo pasaporte biométrico se considera de los 15 pasaportes más seguros del mundo. Es un pasito que estamos dando para, obviamente, seguridad, no tanto hacia otros países, sino también para nuestros connacionales. Entonces, definitivamente, pues digo, tú lo sabes, los fraudes y los robos, las pérdidas de los pasaportes son cosa del día a día, ¿no? Entonces, el poder tener esta nueva tecnología, obviamente, le brinda mucha más seguridad al usuario y bueno, de alguna manera es un control mucho mejor tanto para la persona como para los gobiernos de cuál es la situación o cuál es como lo que está sucediendo con ese pasaporte en caso de que lo roben o en caso de que se pierda. Claro. Oye, preguntarte, quizás va a sonar tonta la pregunta, pero ¿es necesario que una persona tenga un pasaporte? Digo, ¿uno puede vivir sin el pasaporte? ¿Es actualmente como están las cosas? Teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de quien pueda pagarlo, ¿sería necesario tener un pasaporte aunque, diga, no tenga en mis planes viajar? Definitivamente no es un documento que sea necesario. De hecho, te puedo decir que en México la mayoría de la gente ve el pasaporte como si fuera únicamente un documento de viaje. La realidad es que, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, los pasaportes son documentos de identidad nacional. Con un pasaporte, más bien los mexicanos utilizamos la credencial para votar como documento de identidad. Sin embargo, por excelencia, el pasaporte también es un documento de identidad nacional. En este sentido, si bien no es obligatorio tener que tramitar un pasaporte, es altamente recomendable. Te puedo decir que
inclusive la gente que adquiere la nacionalidad mexicana por naturalización, el segundo documento que tienen que obtener después de la carta de naturalización es el pasaporte. ¿Por qué? Porque el pasaporte es el documento que les va a servir como documento de identidad en México. Entonces, aquí es, si bien no es necesario sacarlo, es altamente recomendable y pues que sepan que la credencial para votar no es el único documento con el que se puede acreditar la nacionalidad mexicana. Bueno, pues ahí está, y digamos que pues saldría más barato sacar el INE que un pasaporte, eso sí sería importante, digamos, por cuestiones de recursos. Bueno, entonces al día de hoy este pasaporte, en cuestión de tramitología, Lorena, ya para cerrar, hemos visto algunos casos de que, bueno, por la pandemia algunas oficinas están saturadas, no se organizan. Obviamente recoger los datos biométricos implica, me imagino, pues bien decías hace un momento, más equipo. ¿Qué le aporta la tramitología o qué le podría aportar la tramitología? Mira, te puedo decir que actualmente el gobierno mexicano está trabajando para que la mayoría de las citas o de las citas se haga de manera electrónica. Ellos lo que están tratando es de agilizar los procesos los procesos de pasaporte o de cualquier documento mexicano. Sin embargo, te puedo decir que con la burocracia nunca vas a dejar de lidiar, que la tramitología pues continúa, vamos a tener que seguir trabajando con estos documentos. Digo, me parece que el poder solicitar una cita de manera electrónica, en algunos lugares inclusive hasta se solicita que primero escanees los documentos, se revisen y después tienes la cita ya nada más para revisar documentos en original. Se está tratando de agilizar, cada lugar es diferente y pues bueno, la idea es ir creciendo, quitar la burocracia en lo más que se pueda, pero por el momento continuamos trabajando con burocracia y pues con trámites. Sí, pues sí, ahora sí que a tomarse su té de tila para pues andar Correcto. Con la tranquilidad y así como de buenas. Muchísimas gracias, Lorena López, licenciada en Derecho y especialista en Migración, como siempre, por esta charla. Gracias, Gabriel.